Descubrí la infidelidad de mi prometida por accidente, instalé una cámara, descubrí la terrible verdad y planifiqué mi venganza. Esto sucedió hace algún tiempo, pero pensé en compartirlo con la esperanza de mostrarle a la gente que ha sido destruida por la infidelidad que tu mundo no ha terminado y que las cosas solo pueden mejorar desde aquí. Aviso, los nombres y algunos detalles menores han sido cambiados para proteger la identidad. Conocí a mi ex prometida, llamémosla Jen, hace 7 años en una cafetería. Estaba detrás de ella en una larga cola que avanzaba lentamente y simplemente comenzamos a hablar. Nos llevamos bien de inmediato y incluso nos sentamos a tomar nuestro café juntos durante aproximadamente 1 hora. Eventualmente intercambiamos números antes de irnos por caminos separados. Al principio, estaba muy asistente a involucrarme seriamente con ella porque acababa de empezar como analista en un gran banco de inversiones y las horas eran absolutamente brutales. Piensa en 70 a 80 horas a la semana cuando las cosas estaban tranquilas y hasta más de 120 cuando estábamos en transacciones en vivo. También había escuchado muchas historias de terror de relaciones de mis colegas juniors sobre cómo todas sus relaciones habían fracasado debido a las extenuantes horas y a no poder ver a sus parejas de manera consistente. Sin embargo, después de unas cuantas citas con Jen, quedó claro que me estaba enamorando de ella y que ella sentía lo mismo por mí. Le expresé mis preocupaciones sobre cómo mis horas de trabajo podrían hacer fracasar nuestra relación y ella me dijo que realmente le gustaba yo, que sería una pena si ni siquiera lo intentáramos, y que si nos manteníamos comprometidos y éramos comprensivos el uno con el otro, podríamos superar cualquier tormenta. Fue fiel a su palabra. Los siguientes 3 años estuvieron llenos de altibajos tipo Everest y bajos infernales, pero perseveramos. Ella fue paciente y comprensiva, y nunca me hizo sentir culpable por las noches súper largas que pasé en el trabajo y no con ella. Me colmó de amor, cuidado y afecto, y a menudo me decía lo agradecida que estaba de estar con una persona tan increíble como yo. Yo, a cambio, hice todo lo humanamente posible para amarla como se merecía ser amada. Para sorpresa de todos, después de este periodo de 3 años, nuestra relación era más fuerte que nunca, mientras que las relaciones de todos mis colegas analistas se desmoronaban y quemaban. Durante este periodo decidí que era el momento adecuado para empezar a buscar roles en firmas de capital privado. Si tenía éxito, mis horas se reducirían drásticamente y mi ya de por sí muy alto salario aumentaría aún más. También decidí que quería pasar el resto de mi vida con Jen, esta mujer increíble que había estado conmigo incluso durante los terribles años de banca junior. Compré un anillo y le propuse matrimonio mientras estábamos de vacaciones en España. Ella dijo que sí y yo estaba en la cima del mundo. Ahora, esta es la parte donde todo se desmorona. Ella estaba en la ducha un día y había dejado su teléfono en la mesita de noche. De repente, sentí el leve impulso de husmear. En ese punto, ella no había hecho nada en absoluto que me hiciera sospechar que me estaba engañando y no había tenido presentimientos de que algo estaba mal. Simplemente tuve un leve impulso y no era como si ella fuera a descubrir que había husmeado. Larga historia corta, husmeé y encontré un nombre, femenino, en sus chats que no reconocía. Hice clic y lo que vi me enfureció y me rompió el corazón simultáneamente. Un montón de dulzuras, desnudos, etc., incluso algunos textos donde comparaban el tamaño de mi miembro con el suyo. Lo que empeoró todo fue que él parecía ser más alto que yo y era mucho más guapo que yo. Yo mido 5 pies 9 y solo soy ligeramente más que promedio en el departamento de apariencia. Estaba temblando bastante mal y me sentía tan enfermo que dejé el teléfono y salí a tomar aire. Mis pensamientos corrían mientras caminaba por la acera. Mi primer pensamiento fue que tal vez esto era culpa mía, que ella solo quería sentirse amada y yo no podía darle tanta atención como necesitaba debido a mi trabajo. Patético, ¿verdad? Quería enfrentarla cuando regresara, pero tenía miedo porque la amaba profundamente y enfrentarla podría arruinarnos. Mis pensamientos continuaron descontrolándose, variando desde hey, esto no es tan malo, ¿verdad? Solo son un par de textos, no es como si hubieran tenido sexo. Solo tienes que esforzarte un poco más y ella te amará de nuevo, hasta cómo se atreve a hacer algo tan asqueroso a tus espaldas. Eventualmente decidí que necesitaba más pruebas antes de tomar una decisión, como si los textos no fueran suficientes. Fui y compré una pequeña cámara y la escondí entre algunas cosas en lo alto de un estante en la esquina de nuestro dormitorio. La activé al día siguiente antes de ir al trabajo. Más tarde esa noche, alrededor de las 10, activé la cámara y vi exactamente lo que esperaba no ver pero esperaba ver, ella estaba siendo acostada por el tipo con el que estaba sesteando en su teléfono.
todas las esperanzas de reconciliación y cualquier amor que todavía tenía por ella fueron arrojados por la ventana instantáneamente. Vomité en el baño y salí inmediatamente de la oficina hacia la casa de mi mejor amigo, llamémoslo Owen, donde me derrumbé y lloré más duro de lo que jamás había llorado en mis 25 años de existencia. Cuando me calmé, Owen y yo tomamos un fuerte whisky y planificamos mi siguiente movimiento después de que terminé de desahogarme. Hablamos toda la noche hasta la mañana siguiente, cuando ambos tuvimos que irnos a trabajar. Sugirió que no confrontara y terminara mi compromiso con Jen de inmediato, sino que actuara cordialmente con ella hasta que hubiera encontrado un nuevo trabajo, con suerte en capital privado, y un nuevo piso. Luego bloquearía su teléfono, correo electrónico y todas las formas de redes sociales, etc., y me mudaría mientras ella estuviera en el trabajo un día. Le daría un beso de despedida por la mañana y después simplemente me habría ido, como si nunca hubiera existido. Eso la golpearía como un camión, me dijo. Estaba completamente de acuerdo con este plan, pero le dije que preferiría mudarme a un continente completamente nuevo, probablemente a Nueva York, donde realmente habría desaparecido. Me dijo que me extrañaría si lo hacía, pero si eso era lo que sentía que era necesario, apoyaría mi decisión. Entré al trabajo como un zombi ese día, pero el peso masivo que me pesaba había disminuido considerablemente. El mes siguiente fue el más difícil que jamás había tenido que soportar. Estar cerca de Jen cada vez que estaba en casa y tener que actuar con normalidad fue dolorosamente difícil. Apenas podía mirarla a los ojos sin sentir el impulso de hacerle daño físicamente, pero logré mantener la compostura y actuar afectuosamente hacia ella. Incluso tuvimos relaciones sexuales algunas veces, lo que me dejó sintiéndome repugnante y débil. Habíamos dicho a todos que estábamos comprometidos, y cuando ella sacaba el tema de la boda, mentí diciendo que podríamos tener que esperar unos meses, ya que las cosas se estaban calentando en el trabajo y estaría extremadamente ocupado. Di la misma respuesta a las hordas de amigos y familiares mutuos que ahora llamaban para felicitarnos. Lloré en el baño de la oficina varias veces tarde en la noche, sabiendo que probablemente estaba durmiendo con su compañero en ese mismo momento. Fue un milagro que lograra aguantar tanto tiempo. Permanecer en la oficina tan tarde como fuera posible o simplemente caminar por la ciudad cuando terminaba antes de lo habitual ayudaba. Mientras tanto, me puse en contacto con cazatalentos en Nueva York, con la esperanza de reclutar para roles de asociado en capital privado allí, mientras estudiaba simultáneamente para sus pruebas de modelado de LBO. También le había contado a mis otros amigos cercanos lo que planeaba hacer, y todos me dijeron que me apoyarían al 100%, sin importar lo que decidiera. Después de unas semanas de entrevistas con cazatalentos, tenía algunas entrevistas programadas con firmas de capital privado con sede en Nueva York. Todo iba según lo planeado, pero esto no es un mundo de fantasía, esto es la vida, y la vida pronto me lanzó una curva que destrozó completamente mi plan, pero no de la manera que podrías pensar. Salí con Owen y otro de mis amigos, llamémoslo Antoine, una noche de viernes y terminamos mezclándonos con un grupo de personas que Antoine conocía. Entre ellos estaba una de las chicas más hermosas que jamás había visto. Hablé con ella un rato y nos llevamos bien. Su nombre era Elisa y era sueca. Era absolutamente impresionante y se parecía a Elsa Husk. No era como la gemela idéntica de Elsa Husk, pero si las pusieras una al lado de la otra, sabrías quién era Elsa y quién Elisa, pero entiendes lo que quiero decir. Teníamos mucho en común, en particular, ella estaba haciendo su maestría en mi alma mater, de hecho, estaba haciendo exactamente el mismo programa que yo hice, y ambos habíamos crecido en Asia. Estaba planeando irme a Nueva York lo antes posible, pero simplemente no pude resistirme a intercambiar números con ella. Terminamos saliendo en algunas citas y durmiendo juntos. Nunca me había sentido tan querido y comprendido por nadie antes, ni siquiera por Jen en las primeras etapas de nuestra relación, y por primera vez en semanas, estaba genuinamente feliz. Una noche, después de dormir juntos, confiamos el uno en el otro nuestros sentimientos más profundos. Ella sacó el tema de cómo su ex la había engañado, yo no la incité, y cómo odiaba y no tenía absolutamente ningún respeto por los infieles. Luego le expliqué mi situación actual y se rió, no de mí, sino de asombro y diversión por cómo iba a dejar caer un martillo sobre Jen. Luego me preguntó si había alguna posibilidad de que me quedara y no me fuera a Nueva York. Dije que lo consideraría, pero en el fondo ya no quería irme. Por supuesto, no tenía intención de involucrarme con nadie, pero Elisa era simplemente increíble, y no pude evitar enamorarme de ella. Sus puntos de vista sobre la infidelidad también me tranquilizaron de alguna manera de que ella nunca me traicionaría de una manera tan horrible como Jen lo hizo si terminábamos juntos. ¿Qué curva masiva era ella?
Ahora, algunos podrían decir que esto es engañar a Jen y que soy tan malo como ella ahora. Estoy en desacuerdo con lo primero porque ella engañó primero, así que desde ese punto en adelante, ya no tenía obligación de seguir siendo fiel a ella. Estoy de acuerdo con lo segundo, soy un salvaje. Después de entrevistarme con múltiples firmas, recibí una oferta para unirme a la oficina de Nueva York de un gran fondo de capital privado. Después de preguntar sobre unirme a la oficina de Londres, el director general me puso en contacto con su homólogo en Londres. 2 entrevistas más tarde, recibí y acepté la oferta para unirme a la oficina de Londres. Estaba eufórico. Para cualquiera que no esté en finanzas, un banquero de inversión que logra dar el salto a capital privado se considera un gran paso adelante. Tuve una pequeña celebración en mi piso después de mi primer día en el nuevo fondo para conmemorar este logro. Owen, Antoine y su pareja significativa, Antoine había hecho recientemente el salto a capital privado y su pareja significativa trabajaba en el fondo al que me acababa de unir y otro amigo vinieron. Invité a Elisa también y aceptó con gusto. Llegó la última, pero cuando apareció, me dio un beso y un abrazo diciéndome lo orgullosa que estaba de mí. Cerré los ojos y la sostuve por un segundo extra, saboreando este momento. Nos sentamos alrededor de la isla en mi cocina, hablando, riendo y pasando un tiempo espléndido. Justo entonces, Jen llegó a casa, eran la 1 de la mañana en ese momento. Podría haber tenido un día ocupado en el trabajo, pero lo más probable es que acabara de terminar de dormir con su pareja. Nos volteamos hacia la puerta para ver quién había entrado, pero de otra manera, no reconocimos su presencia. Elisa tenía su mano alrededor de mi hombro cuando Jen regresó, pero no la bajó. Todos nosotros simplemente continuamos hablando y no dejamos que la presencia de Jen interrumpiera nuestras buenas vibraciones. Jane trató de insertarse entre mí y Elisa de manera bastante incómoda, debo añadir, pero terminó teniendo que sentarse a mi otro lado. Continuamos nuestra conversación, pretendiendo que Jen no estaba allí. Ignoré a Jen también y tuve mi cuerpo vuelto hacia Elisa todo el tiempo. Podía sentir que Jen estaba extremadamente incómoda. Alrededor de las 2, todos decidieron marcharse a casa a dormir. Abrí la puerta y despedí a todos, luego, después de deliberar, me puse los zapatos y los seguí. Jen me preguntó a dónde iba con un tono de preocupación en su voz. Volveré en un rato, respondí y cerré la puerta antes de que pudiera responder. Me desperté alrededor de las 8. Elisa todavía estaba dormida a mi lado, así que solo le di un pequeño beso en la cabeza y me dirigí a casa para llevar a cabo la etapa final de mi nuevo plan. Había silenciado mi teléfono antes de irme a la cama porque estaba explotando de mensajes de texto y llamadas de Jen. Cuando llegué a casa, Jen estaba sentada en la isla, luciendo decaída. Sus ojos y nariz estaban rojos de llorar. Si esto hubiera sido antes de que me traicionara, mi corazón se habría roto por ella y habría hecho cualquier cosa para animarla. Pero después de lo que había hecho, no sentía nada, ni siquiera un ápice de simpatía. ¿Dónde estabas?, preguntó. Me quedé dormido en el coche, respondí. No tenía un coche, pero en ese punto ni siquiera me importaba si mis respuestas eran incoherentes. Tengo que arreglarme y llegar al trabajo. Luego entré a la ducha. Salí y me puse el traje, luego me di cuenta de que tenía que hacerla sentir tranquila si iba a irse a trabajar, y ella no podía estar en casa si mi plan iba a tener éxito. Todo vestido, salí de la habitación, me acerqué a Jen y le puse la mano suavemente en la mejilla. Mira, le dije en tono suave mientras la miraba a los ojos, tengo que irme a trabajar ahora, pero prometo que volveré más temprano hoy y hablaremos de esto, ¿de acuerdo? Luego la besé suavemente en la frente y le dije que la amaba. Ese fue el último beso falso sincero que le di, y me alegré de que nunca tuviera que hacerlo de nuevo. La etapa final de mi nuevo plan era mudarme y dejarla, pero en lugar de mudarme a Nueva York, ahora me estaría mudando al nuevo y mucho más lujoso piso que había asegurado la semana anterior en un vecindario acomodado cerca del centro de la ciudad. Había tomado un día libre en el trabajo para mudarme porque los días de semana eran cuando Jen estaba fuera de casa durante el periodo más largo y consistente. Me encontré con Owen y Antoine para desayunar en un restaurante cercano. Ellos también habían tomado un día para ayudarme. Cuando terminamos, verifiqué su ubicación en mi teléfono y, efectivamente, estaba en el trabajo. Regresamos a mi antiguo piso y empacamos todas mis cosas que no había mudado al piso de Owen en su coche y nos fuimos. Me sentí un poco triste al dejar el piso que había llamado hogar durante los últimos 3 años, pero era un nuevo comienzo y el cambio no siempre es fácil. El arrendamiento del viejo piso estaba a mi nombre y expiraba en 2 meses, pero con mi nuevo salario, 2 meses de alquiler en el viejo piso no eran nada para mí.
Además, pagar 2 meses de alquiler para que la vida de mi prometida traidora se desmoronara era bastante barato. Después de mudarme, la vida fue increíble. Mi nuevo trabajo era asombroso y lo estaba disfrutando. Tenía mucho más tiempo libre ahora, comencé a boxear regularmente de nuevo y realmente tenía tiempo para dormir por la noche. Mis amigos pensaban que lucía mucho más saludable y feliz. Sentía lo mismo. Elisa y yo hicimos oficial nuestra relación y estábamos extremadamente felices juntos. Incluso logró obtener una oferta para unirse a un fondo de capital privado diferente directamente después de la escuela, lo cual es un logro muy impresionante. Puedo decir que estaba más feliz de lo que había estado desde que dejé la escuela. En cuanto a Jen, mi desaparición la golpeó como un uppercut en la mandíbula del que no se recuperó por mucho tiempo. Todos mis amigos fueron bombardeados en algún momento con mensajes y llamadas de ella preguntando por mí. La había bloqueado de todo, teléfono, redes sociales, etc. Todavía tenía el anillo de compromiso que le di, pero mi plan no habría sido mucho de un uppercut si le hubiera pedido que lo devolviera. En cuanto a su relación con su compañero de aventura, nunca supe ni me importó saber qué les pasó. Si él la quería, podía tenerla. La basura siempre termina junta en un montón. Un día en el trabajo, después de una reunión matutina, estaba caminando de regreso a mi cubículo cuando me recibió un invitado no deseado, una furiosa Jen parada entre mi cubículo y yo. Avanzó y comenzó a atacarme, lanzando una corriente de insultos y vitriolo mientras intentaba abofetearme en la cara. Desvié fácilmente sus golpes. Mi compañera de cubículo, Ciara, y otro colega rápidamente la sujetaron. Cayó de rodillas, sollozando y divagando, estaba tan preocupada, te extrañé, ¿dónde fuiste? Te amo, ¿cómo pudiste hacerme esto? Saqué mi teléfono con calma, encontré los videos de ella y su app teniendo relaciones sexuales y se los mostré, empujando el teléfono en su cara. Todavía me encuentro riendo al pensar en la expresión de horror en su cara cuando lo pienso a veces. Empezó a hiperventilar. Mira, dijo entre respiraciones pesadas, puedo explicar, no es lo que parece. No pude evitar estallar en risas. El momento no es lo que parece fue claramente ella siendo follada por otro hombre que no era su prometido. Quería gritarle y restregarle toda la mierda que había hecho en su cara, pero en realidad habría parecido que estaba tratando de convencerla de que había hecho algo tremendamente malo. Ella sabía muy bien que había arruinado las cosas a lo grande. Y la culpa ya la estaba consumiendo. Mírame, continuó suavemente, te amo. Siempre te amaré mientras el cielo sea azul, te amaré. Aquí en Londres, el cielo siempre está gris, repliqué con una cara seria y un tono arrogante. Ciara se cubrió la boca con la mano para sofocar una risa. Las lágrimas de Jen todavía fluían libremente cuando la seguridad intervino y la escoltó fuera de la oficina. Otro golpe de karma le llegó a Jen literalmente una hora más tarde. Había acordado encontrarme con Elisa para almorzar. Cuando llegué al vestíbulo de mi edificio, ella ya estaba esperándome. Nos besamos y caminamos de la mano hacia la salida, y justo en la cara desconcertada de Jen. Hubo una pausa incómoda con los tres mirándonos fijamente. Jen procedió a caer de rodillas de nuevo y comenzó a llorar a mares. Probablemente solo celosa de que la había dejado por alguien mucho más hermosa, o probablemente solo consumida por la culpa y el arrepentimiento. Nunca lo sabré y francamente no me importa saberlo. Elisa y yo simplemente la esquivamos y salimos al exterior. El resto de la historia que involucra a Jen solo tiene que ver con el compromiso y sus amigos y familiares, pero esa es una historia para otro momento. En cuanto a mí, la vida sigue siendo increíble. El mes pasado me dieron el visto bueno para la promoción a VP, vicepresidente, en mi fondo y estoy en camino de hacerme socio antes de cumplir 40, con suerte. Elisa se ha convertido en mi nueva prometida. Le propuse matrimonio el verano pasado y ella aceptó entre lágrimas. Nos amamos profundamente. Planeamos casarnos cuando termine la pandemia.